Hace 3 años, encontré por accidente un pueblo que no aparece en ningún mapa. Mi problema empezó cuando me detuvieron porque tenía las luces traseras apagadas. Todas, y también las de freno, así lo supuse, y cuando finalmente lo reparé, resultó que había un problema con el cableado. No era solo una bombilla fundida ni nada. El agente me dejó ir con una advertencia, así que decidí salir de la interestatal y pasar la noche en el pueblo más cercano para que me lo arreglaran a primera hora de la mañana. Llevaba 2 días conduciendo hacia la costa oeste, en Arizona, y no quería tener que lidiar con una multa de varios estados si me volvían a detener. Nunca pensé que mi decisión me llevaría a lo que pasó, algo mucho peor que una multa civil. Pasé algunas salidas más, buscando un buen lugar para parar, con las luces delanteras iluminando las señales de salida. No eran más que 48 kilómetros, así que vi una de esas señales que indicaban que había un pueblo a 32 kilómetros de la interestatal. No estaba muy bien mantenido y no tenía ese revestimiento retroreflectante que suelen tener, pero eran alrededor de las 2 a.m. y estaba listo para parar, así que decidí arriesgarme. Subestimé enormemente lo imprudente que puede ser parar en un pueblo desconocido basándome en suspiros al azar. Conduje por la solitaria carretera rural durante unos 10 o 20 minutos, hasta que llegué a una bifurcación. No había ninguna señal que indicara qué camino tomar, así que elegí lo que me pareció aleatorio, aunque, sinceramente, ya no sé si creo en el azar últimamente, y tomé la carretera de la izquierda. No tardé mucho en sentir algo de arrepentimiento. El camino pasó del asfalto desgastado a la grava y luego a la tierra a lo largo de unos 3 kilómetros. Era un camino angosto sin ningún buen sitio para dar la vuelta, así que simplemente lo seguí. Pasé por un tramo denso y brumoso, lo cual supongo que no me esperaba en un desierto, pero la verdad es que no sé lo suficiente sobre la niebla como para decir algo más que me da escalofríos, personalmente. Casi tan bruscamente como apareció la niebla, se desvaneció. Y al hacerlo, finalmente vi señales de vida, algunas luces en la distancia. Pasé por uno de esos carteles de bienvenida con el nombre del lugar. No sé si debería decir qué era, así que creo que lo dejaré fuera por ahora. Era una ciudad bastante pequeña. En realidad solo tenía una calle principal y un par de ramales que no llegaban muy lejos. En la calle principal había un hotel. El único hotel. A juzgar por el cartel del edificio, también se llamaba simplemente hotel. Aparqué y entré, tan cansado que ni siquiera me molesté en coger mis maletas. Me recibió un hombre delgado y calvo, con ojeras. Me saludó con un tono bastante amable, pero no me miró. Es decir, miró en mi dirección, pero no me miraba, ¿sabes a qué me refiero? Me miraba a través de mí. Se desplomó en cuanto llegué a mi habitación. Dormí hasta tarde a la mañana siguiente. Tenía pensado madrugar, pero entre llegar tan tarde y el cambio de uso horario, ya casi era mediodía cuando me levanté y me duché. A la luz del día, me di cuenta de lo rara que era mi habitación. Parecía más la casa de mi abuela en un hotel normal. Ni siquiera había televisión, solo una radio. Salí a buscar dónde almorzar y luego a ver qué tal estaba mi coche. Intenté buscar algo en mi móvil, pero el pueblo no aparecía en el mapa, y Google tampoco me dio ningún resultado. Bajé y pregunté en recepción. Era el mismo hombre calvo de la noche anterior, tan cansado como siempre. Me indicó un pequeño restaurante a unas manzanas. Al salir, me preguntó qué planes tenía, si me marchaba, y se mostró decepcionado cuando le dije que dependía de mi coche. Hacía buen tiempo, así que fue un agradable paseo por la calle hasta el pequeño restaurante. El pueblo parecía tan anticuado como el hotel. Las señales y los semáforos eran de estilo antiguo, pero se veían limpios y bien mantenidos. El restaurante estaba bien, aunque como todo lo demás, no era anticuado. Incluso los precios parecían antiguos, como si la inflación lo hubiera olvidado. La comida, sin embargo, era buena, sorprendentemente buena. Aunque mis compañeros clientes me miraban fijamente de forma extraña y nada amistosa. Lo que me dificultó disfrutar plenamente de la comida. La camarera era la única persona amable, una señora mayor muy amable. Charló un rato, me preguntó de dónde era, qué hacía allí y cuánto tiempo me quedaba. En ese momento no le di mucha importancia, se mezcló con el resto de la charla, pero nos pusimos a hablar del tiempo. Parecía seria, pero seguía siendo amable, y me advirtió de que, aunque el tiempo era agradable, se suponía que una gran tormenta llegaría a la ciudad esa noche después del anochecer. Le agradecí el aviso y le aseguré que me cuidaría. De camino a recoger mi coche para llevarlo al taller, un coche blanco de aspecto caro, del que no distinguía la marca ni el modelo, pasó a mi lado, aminorando casi por completo la marcha. El hombre elegante que iba dentro, con traje blanco, me miró fijamente con una sonrisa. Lo saludé con la mano, pero ignoró el gesto y siguió con lo que estaba haciendo. Fui al taller. El mecánico parecía molesto por mi presencia, pero escuchó pacientemente mi descripción del problema. Especuló sobre la causa, algo técnico que le entró por un oído y le salió por el otro.
Creo que se dio cuenta de que me estaba perdiendo, y se detuvo a mitad de frase y dijo directamente que probablemente no podría arreglarlo hasta mañana. Le dije que no pasara nada, que no tenía prisa. No pareció muy contento con esa respuesta. Empezó a intentar convencerme de que no sería mejor conducir hasta mi destino y que lo repararan allí. Cuando le aseguré que no tenía prisa, empezó a intentar convencerme de que debería conducir hasta el pueblo de al lado. Dijo que era más bonito y que había más cosas que hacer. Me di cuenta de que intentaba deshacerse de mí. En ese momento supe que sería mejor captar esa indirecta, pero por alguna razón, quizá porque parecía un imbécil, insistí hasta que se le acabaron las razones vagas y no confrontativas para que me fuera a otro lado y aceptara trabajar en ello. Me alejé de él y me llamó, diciéndome que si me quedaba en el pueblo, me asegurara de resguardarme. Dijo que se avecinaba mal tiempo. Estaba un poco confundido en ese momento. Me advertiría sobre el clima después de haber sido tan hostil conmigo en todos los sentidos. Caminé por la ciudad explorando hasta que anocheció y luego regresé al hotel para comer algo en mi habitación y ver Netflix en el móvil. Decidí irme temprano a la cama para recuperar el sueño. Mientras me preparaba para ir a la cama, me di cuenta de que había olvidado sacar mi neceser del coche antes de dejarlo en la tienda. Bajé a recepción a pedir un cepillo de dientes, ya que a veces tienen desechables baratos para los huéspedes. Al bajar al vestíbulo, vi que el hombre calvo aparentemente había abandonado su puesto. Intenté tocar la campanilla de recepción en vano. No tenía prisa, así que opté por quedarme un rato en el vestíbulo para ver si el dueño regresaba a su puesto. Tras unos minutos de espera, salí a echar un vistazo a la infame tormenta de la que me habían advertido. El aire nocturno era estancado y cálido, más propio de una habitación sofocante que de un aire nocturno fresco. Tampoco había ni una sola nube en el cielo. Lo que sí había era un flujo constante de gente que pasaba junto a mí por el centro de la calle hacia la plaza del pueblo. Ni una sola me miró a los ojos, y me ignoraron cuando intenté preguntarles si había algún evento. No me prestaron atención ni a mí ni a su entorno. Simplemente caminaban en línea recta, con la mirada al frente. Sentí una extraña compulsión por seguirlos. No se trataba de una compulsión mágica, sino de mi curiosidad habitual. Así que los seguí. Caminé por la acera, paralelo a ellos, caminando por el centro de la calle. Tras unos minutos de caminata, llegamos a su aparente destino. Una gran multitud se había reunido alrededor de una especie de escenario de madera en medio de la plaza del pueblo, justo frente al juzgado. En el escenario había varios hombres, uno con un elegante traje blanco, otro con un traje normal y otro con lo que parecía un traje de arpillera. Reconocí al hombre del traje blanco como el que había pasado junto a mí ese mismo día, despacio en su lujoso coche. Me quedé atrás observando durante unos minutos. Nadie del público me prestó atención. Todos miraban fijamente el escenario. Supuse que estaba esperando a que algo empezara. El único que pareció reconocer mi existencia fue el hombre en el escenario, de traje blanco. Me miraba fijamente con una amplia sonrisa. Era el único allí esa noche con alguna expresión en el rostro. Unos minutos más tarde, cuando el flujo de llegadas se hizo cada vez más escaso, el hombre de traje blanco y los demás caminaron hacia el frente del escenario y comenzaron a dirigirse a la multitud. Comenzó agradeciéndoles por recibirlo de nuevo en su pueblo y diciéndoles que estaba feliz de brindarles sus servicios, tal como lo habían acordado. Miró a mi sector del público mientras continuaba, diciendo que esperaba que todos encontraran la ceremonia tan edificante como él. Les indicó a varios hombres junto al escenario que trajeran una mesa de madera. Parecía mal hecha, o tal vez solo improvisada. Como si hubieran tomado una puerta de madera y le hubieran atornillado patas. El hombre de cilicio se tumbó boca abajo sobre la mesa, y el hombre del traje blanco empezó a cantar algo que sonaba a latín. Empecé a darme cuenta de lo que seguro que a estas alturas ya te resulta claro, que se trataba de algún tipo de ritual, y que los habitantes del pueblo no querían que asistiera. Me alejé lentamente de la multitud hacia el garaje. No quería que las cosas salieran como esperaba. Salí sin problemas, pero al darme la vuelta para volver a mi coche, oí al excéntrico celebrante dejar de cantar y gritarme algo así como, ¿te vas tan pronto? ¿Por qué no te quedas para nuestra pequeña ceremonia? Ni siquiera me di la vuelta, seguí caminando, intentando ignorarlo. No entendí bien qué era, pero dijo algo a la multitud, pero oí a varios de entre la multitud correr hacia mí. Mirando por encima del hombro, vi al hombre calvo guiando a 2 o 3 personas hacia mí. Eché a correr a toda velocidad hacia el taller. Mientras corríamos, yo delante y ellos acercándose poco a poco, oí al posadero llamarme con voz tranquila y relajada, a pesar de que todos corríamos a toda velocidad, para que me dijera que esperaba que estuviera disfrutando de mi estancia y que la salida era a las 11 de la mañana. Supongo que, en su mente enfermiza y retorcida, pensó que recordarme las formalidades de una estancia en un hotel me convencería de esperar para poder pasar por el proceso por la mañana.
Metí la mano en el bolsillo para preparar las llaves del coche al doblar la esquina hacia la calle del mecánico. Por suerte, mi coche seguía ahí delante. Conseguí entrar, pero me alcanzaron antes de que pudiera cerrar la puerta con llave. El hombre calvo me agarró del brazo mientras intentaba cerrar la puerta y empezó a jalarme. Los demás se unieron a él al alcanzarme. Sentí que me iban a arrancar el brazo, pero logré usar la pierna para apoyarme en el marco de la puerta. Pude arrancar el coche con la mano libre y poner una marcha. Aceleré a fondo. Oí y sentí un chasquido espantoso cuando el peso de mis supuestos captores me arrastró mientras conducía, dislocándome el hombro. A medida que gané velocidad, sentí que la atracción disminuía rápidamente a medida que, uno por uno, los hombres que me sujetaban perdían su control. Con mi único brazo sano, conduje lo más rápido que pude para alejarme de aquel pueblo y regresar a la autopista. El dolor era casi insoportable. El camino de tierra áspero sacudía mi coche y, por extensión, mi brazo dislocado y flácido que colgaba a mi costado. Regresé a la autopista, donde me detuvieron enseguida por exceso de velocidad y por no tener luces traseras. El agente que me detuvo se quedó horrorizado cuando le dije de dónde venía. Llamó a una ambulancia, pero cuando le pregunté si iba a enviar gente a ese pueblo para rescatar al hombre de Filicio y arrestar a los que me atacaron, me miró fijamente a los ojos y negó con la cabeza. Intenté discutir con él, pero se negó a reconocer nada de lo que dije sobre ese pueblo después de eso. Mientras me subían a la ambulancia, me dijo que sería mejor que no mencionara ese pueblo ni dónde estaba a nadie más. Ellos lo sabían, y sería mejor no llamar más la atención. No te metas en sus asuntos, y espero que se queden en los nuestros.